A ver, ¿quién me dice? Uy, salió esa cosa rara. Ya no importa. ¿Quién me dice qué tejido es el que estoy señalando? A ver. Rápido, no nos demoremos. Tejido. Tejido epitelial poliestratificado queratinizado. Plano queratinizado. Faltó el plano. ¿Ya? Ahora, a ese tejido epitelial poliestratificado plano queratinizado le vamos a poner un nombre. Se va a denominar epidermis. Todas estas múltiples capas superpuestas, unas encima de otras, empezando desde las más inferiores, medias cúbicas, medias cilíndricas, hasta las más superiores, aplanadas y finalmente recubiertas de queratina. Ahora le llamamos epidermis. Vuelvo a preguntar, ¿qué tejido es este que estoy señalando? Tejido conectivo laxo. Muy bien. ¿Y este tejido que está por acá, un poco más abajo? Tejido conectivo denso no modelado. Perfecto. Estos dos tejidos conectivos, el laxo y el denso no modelado, ahora van a constituir la dermis. La dermis. Este tejido conectivo laxo, dermis papilar. Y este tejido conectivo denso no modelado, dermis reticular. ¿Ok? Y eso es todo lo que es piel. ¿Ok? Vamos a pasar a detallar. Ay, se fue muy rápido. La piel es un órgano complejo, es el órgano más grande, más extenso que tiene nuestro cuerpo, porque está recubriendo todo, toda nuestra superficie corporal. Y va a tener múltiples funciones. Una de ellas, importantísima, va a evitar la pérdida de fluidos corporales, agua. Y eso es un gran problema precisamente en los grandes quemados, en donde la piel se quema totalmente. Grandes quemados decimos aquellos que tienen 70, 80, 90% de superficie corporal quemada, no tienen esta cubierta protectora y empiezan a perder fluidos, agua, una deshidratación, ¿no? Justamente porque ya no tienen esta cubierta protectora que impide la pérdida de líquidos. Asimismo, va a impedir el ingreso de las radiaciones ultravioleta y luego pasaremos ahora a detallarlas. Regula la temperatura. Y esto también por algunas estructuras como las glándulas sudoríparas, ¿no? Como por ejemplo también esa regulación que tiene de la pérdida de fluidos corporales, el sudor. Contiene terminaciones nerviosas, ¿no? Como Batter-Pacini, como Meissner. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que vimos el nervioso? ¿Recuerdan que vimos a Batter-Pacini, a Meissner? Ahora pues acá también la vamos a ver. Va a sintetizar vitamina D. En las palmas de las manos, especialmente a nivel de los pulpejos, de la yemita de los dedos, ¿no? Vamos a encontrar las huellas dactilares, que son únicas y específicas para cada ser humano. Precisamente van a servir para fines de identificación. Lo mismo pasa con el rostro, la cara. En teoría, no hay dos caras iguales, salvo la de los gemelos monocigóticos, ¿no? Que sí pueden ser totalmente semejantes, ¿ya? La piel va a tener una gran capacidad de regeneración y reparación de heridas. Constituyen, asimismo, una importante barrera inmunológica, ¿no? En la piel, a nivel de la epidermis, nosotros vamos a encontrar unas células estrechamente relacionadas al sistema inmunológico, las células de Langerhans. Asimismo, por la gran cantidad de fibras elásticas, va a tener una gran propiedad de elasticidad. ¿Ok? Pasamos. Decíamos, va a tener dos capas, la epidermis y la dermis. La epidermis, de origen ectodérmico, constituida por un tejido epitelial poliestratificado plano queratinizado, acá dice cornificado. ¿Por qué? Porque es la capa, la queratina, va a constituir el estrato córneo, que ahora en un momento pasaremos a detallar, que va a constituir diversas estructuras como pelos, uñas y glándulas. La dermis, o corio, de origen mesodérmico, es lo que se ha constituido por tejido conectivo. Va a presentar vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. En este corte vamos a observar, miren, el epitelio poliestratificado plano con todas sus capas recubierto por queratina, llamado ahora epidermis. Hacia abajo, todo el tejido conectivo, la dermis. Aquí estamos viendo, miren,
folículos pilosos, anexa al folículo piloso las glándulas sebáceas, el músculo erector del pelo. Luego también vamos a tener glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas van a tener dos porciones, una porción excretora y una porción secretora, cuyo conducto excretor, miren, van a ir directamente a abrirse a la superficie libre de la piel, al polo apical de este epitelio polipetrificado plano queratinizado. ¿Okay? Aquí vamos a encontrar ricos plexos vasculares, terminaciones nerviosas, de Meissner, aquí a nivel de la dermis papilar, Batter Pacini en las profundidades, casi bajando entre la dermis reticular y la hipodermis. Miren, acá hay tejido adiposo. ¿Reconocen el tejido adiposo? Sí, doctora. Este tejido adiposo va a constituir una capa, la hipodermis. Pero la hipodermis no forma parte de la piel. La piel solamente está constituido por epidermis y dermis. La epidermis va a tener un grosor que va a ir variando dependiendo de la zona de la superficie corporal que va a estar recubriendo. Tal es así que la de la palma de las manos y la planta de la piel, la llamada piel gruesa, va a tener aproximadamente 1 milímetro de grosor. En estos estratos celulares, miren, en todos estos estratos celulares, quiero que vean, vamos a encontrar 3 tipos de células, ¿ya? 3 tipos de células superpuestas en 5 capas. Acá, atención, atención, quiero que presten atención porque vamos a señalar las 5 capas. Miren, esta única capa más inferior, la que está en contacto con el tejido conectivo, con la dermis papilar, constituida por células epiteliales cúbicas o cilíndricas, va a denominarse el estrato germinativo o basal. Luego vamos a tener múltiples capas, aquí unas encima de otras, múltiples capas. Las células se forman más o menos geométrica, poliédrica, donde veíamos los desmosomas, ¿recuerdan? ¿No? Aquí vamos a tener el estrato espinoso, y justamente se llama estrato espinoso por eso, ¿no? Por la presencia de los desmosomas. Luego aquí tenemos un estrato superior, en donde las células son fusiformes, con múltiples gránulos basófilos en su citoplasma, gránulos de queratoyanina. Y a este estrato, precisamente por la presencia de esos gránulos, le vamos a denominar estrato granuloso. ¿Ok? Encima, miren acá, hay una pequeña línea rosadita, bastante clara, el estrato lúcido. Y muy por encima ya, un componente importante que nosotros ya conocemos, que es la queratina. Y aquí va a constituir el estrato córneo. ¿Todo claro? En la piel delgada, que es la que recubre la mayor superficie corporal, el torso del cuerpo, todo el resto del cuerpo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Miren, que la capa córnea se reduce notablemente. Vamos a encontrarla representada por escasas fibras de queratina. Asimismo, todo el estrato espinoso también se adelgaza y puede faltar el estrato lúcido. ¿Okay? En estos estratos celulares voy a encontrar 3 tipos de células, decíamos. Todas estas células epiteliales, estas que son medias cúbico-cilíndricas del estrato basal, estas medias poliédricas del estrato espinoso, las fusiformes del estrato granuloso, van a denominarse ahora queratinocitos, porque todas finalmente terminarán constituyendo la queratina, van a formar queratina. Entre estas, aquí a nivel del estrato basal, unas celulitas con prolongaciones citoplasmáticas, allí entre las células, entre los queratinocitos del estrato basal, a los melanocitos. Los melanocitos formadores de melanina. Y aquí, en los estratos intermedios del estrato espinoso, una célula del sistema inmunológico, las células de Langerhans, las células de Langerhans. En el estrato germinativo, el estrato basal,
Los queratinocitos son cilíndricos, dispuestos según una sola hilera, se apoyan directamente sobre la membrana basal y se fijan firmemente a ellas unidas mediante prolongaciones citoplasmáticas. Estos queratinocitos frecuentemente los vamos a encontrar en mitosis. Son las células que se están reproduciendo para ir a poblar los estratos superiores, porque las celulitas van a ir reemplazándose desde los estratos inferiores hasta los estratos superiores. Entre los queratinocitos voy a encontrar a los melanocitos. Los melanocitos son células claras o dendríticas que van a originarse en la cresta neural. Van a producir melanina, por lo que van a presentar un retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi muy desarrollado. Van a formar melanosomas, que van a medir 0.5 micras de diámetro, y van a estar constituidas por láminas densas concéntricas que van a envolver a los gránulos de melanina situadas al centro. Los melanocitos son células DOPA positivo. Cuando las teñimos con hematoxilina, eosina, el citoplasma va a quedar completamente claro, no se tiñe. Los melanocitos no poseen desmosomas y van a presentar unas prolongaciones citoplasmáticas que se van a proyectar por encima de los núcleos de los queratinocitos del estrato basal. Se van a proyectar protegiéndolas, porque es allí donde van a depositar la melanina, quedando la melanina como una cubierta protectora frente a la radiación ultravioleta para que no pueda alterar ni dañar ni ocasionar cambios mutagénicos en estas células del estrato basal. Porque es la radiación ultravioleta la que puede originar cambios mutagénicos que pueden llevar a una neoplasia muy frecuente en el estrato, en la piel, que es el cáncer, el carcinoma vasocelular. La melanina es un polímero adherido a una proteína de color pardo oscuro. Se forma en el interior de los melanocitos a partir de la tirosina, que por acción de una enzima, la tirosinasa, se transforma en 3,4-dihidrofenilalanina o DOPA, para que luego, por un proceso de polimerización, se convierte en melanina. ¿Okay? Aquí esta es una coloración especial que me está permitiendo observar los gránulos de melanina, ubicados preferentemente por encima de los núcleos de las células del estrato basal de la piel, de la epidermis. ¿Okay? El albinismo es una condición, no decimos enfermedad, es una condición en donde hay una ausencia de esta enzima, tirosinasa, por lo tanto no va a haber la conversión, ¿no?, de tirosina a 3,4-fenilalanina o DOPA, por lo tanto no se va a producir melanina. Entonces estas personas tienen característicamente la piel totalmente clara, los cabellos totalmente blancos, igual que las cejas. ¿Por qué? Porque hay una ausencia total de melanina. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, doctora. El estrato espinoso, acá, ¿recuerdan los desmosomas? ¿Recuerdan que los veíamos? ¿Sí? Entonces, todas estas celulitas corresponden al estrato espinoso precisamente por esa evidencia clara de la presencia de los desmosomas que se veían como espinitas, que estaban uniendo una célula a otra. ¿Ya? Van a denominarse también estrato mucoso de Malpighi. Estas células, estos queratinocitos, tienen forma poliédrica, ¿no? Y conforme van avanzando a la superficie, se van aplanando. Las células de Langerhans van a ubicarse entre los queratinocitos del estrato espinoso. Son de naturaleza histiocítica y proceden de la médula ósea. Tienen una forma, miren, más o menos poliédricas, con prolongaciones dendríticas, que se orientan hacia la superficie, al polo apical del epitelio. Todas estas células de Langerhans van a estar formando una red, todas van a estar unidas por estas prolongaciones citoplasmáticas. ¿Okay? El núcleo es un núcleo lobular.
Cuando uno las estudia con microscopía electrónica, va a ver que presentan una mayor cantidad, muy abundante cantidad de mitocondrias, un aparato de Golgi prominente, lisosomas y microfilamentos con características de actina, y abundante retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Que van a constituir a los gránulos de Birbeck. Entonces, estas celulitas van a contener a los gránulos de Birbeck. Los gránulos de Birbeck van a ser bastoncillos rectos o curvos que en su interior contienen partículas esféricas, electrodensas dispuestas en doble hilera. Esa es la estructura de estos gránulos. ¿Cuál es la función? La función de los gránulos de Birbeck, que van a estar dentro de las células de Langerhans, porque las células de Langerhans las producen, van a captar antígenos, patógenos, que llegan a la superficie del epitelio, ¿no? Pueden ser agentes vivos, como bacterias, como parásitos, como virus, o pueden ser sustancias físicas o químicas, ¿no? Ubicadas, situadas en el medio ambiente. Entonces, de modo tal que van a llegar, ¿no? Y van a ser incorporados a los gránulos de Birbeck, confiriéndoles capacidad inmunológica, es decir, van a ser reconocidas por los gránulos de Birbeck como patógenos. Entonces, los gránulos de Birbeck son reconocedores de antígenos. Les confieren una capacidad inmunológica y luego las devuelven a las moléculas ya modificadas a la superficie celular para ser presentadas a los linfocitos T de la piel o de los ganglios para allí iniciar la respuesta inmunológica. ¿Ya? Estos linfocitos T van a reconocer ya a estos patógenos que ya le han brindado una capacidad inmunológica los gránulos de Birbeck porque los han reconocido como patógenos, ¿no? Entonces tiene que haber un previo reconocimiento de estos gránulos por estas células de Langerhans para que el linfocito T, que va a realizar una función de inmunidad específica de tipo celular, para que puedan destruir a estos patógenos. Claro, con la función de las células de Langerhans y los gránulos de Birbeck. Sí, Miss. Aquí tenemos coloraciones especiales y tinciones histoquímicas que me van a permitir ubicar a las células de Langerhans. Miren, normalmente con coloraciones especiales las vemos acá como células con prolongaciones dendríticas ubicadas en los estratos espinosos, ¿no? Todas unidas entre sí formando una red histocítica. Acá con unas coloraciones especiales vamos a ver la gran cantidad de células de Langerhans en una piel normal. ¿Okay? Cuando esta piel es sometida intensamente a la radiación ultravioleta, un estímulo solar, miren cómo disminuye la cantidad de células de Langerhans. Entonces, ¿qué pasa si disminuye la población celular de este tipo de células? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Si tengo unas células que van a tener una gran función inmunológica, van a ser reconocedoras de patógenos para que los linfocitos T las puedan destruir. Si no hay células de Langerhans, ¿qué podría pasar? ¿Una menor respuesta inmunológica? ¿O no hay respuesta inmunológica? No hay respuesta inmunológica. No va a reconocer los patógenos, no los van a poder destruir. ¿Y qué hace ese patógeno entonces? ¿Qué va a causar en la piel? ¿Infección? Una enfermedad. Si es una bacteria, una infección por bacterias. Si es un parásito, puede también lesionar. Entonces, dependiendo de lo que el patógeno pueda ocasionar, porque simplemente no hay un reconocimiento por los gránulos de Birbeck que producen las células de Langerhans. Entonces, aquí nosotros ya reconocemos dos efectos de la radiación ultravioleta. Uno, a expensas del daño mutagénico que pudieran ocasionar a través de las células del estrato basal, ¿no? Cuando a lo mejor la cantidad de melanina resulta totalmente insuficiente porque la cantidad de radiación es abundante. O también porque esta radiación ultravioleta también puede ocasionar destrucción de las células de Langerhans. Entonces, sea por uno, sea por otro, la radiación ultravioleta que viene
con el estímulo solar, si no es contenida adecuadamente. La primera gran capa protectora era la capa de ozono, pero todos ya vamos conociendo que esa capa de ozono se va destruyendo, se va debilitando y se va adelgazando y permitiendo el pasaje de mayor cantidad de radiación ultravioleta que puede pasar los niveles normales que puede soportar los melanocitos o que puede soportar las células de Langerhans. Ahora, esto es mucho mayor en zonas donde ya hay un hueco en la capa de ozono, ¿no? Hay determinadas regiones del Perú y del mundo donde ya se han generado unos agujeros muy grandes en la capa de ozono, en donde ya el pasaje de radiación ultravioleta pues es totalmente masivo y totalmente iatrogénico, muy dañino. El estrato granuloso, miren, acá lo vamos a ver, estas de acá, estas celulitas, miren, fusiformes, acá un poquito más grandes, miren, fusiformes, los extremos agudos, porque se van aplanando, y el citoplasma cargado de abundantes gránulos basófilos. Estos gránulos basófilos son gránulos de querato-hialina, es decir, están formados por queratina blanda, que es la que luego va a pasar a depositarse en el estrato córneo, que es la capa más superficial que recubre la piel. Luego decíamos, una capa delgadita, miren, muy clara, es el estrato lúcido. Es muy evidente en la piel gruesa. Está constituida por 2 o 3 capas de células y núcleos aplanadas, unidas íntimamente. Van a permitir que la queratina quede estrechamente unida al estrato granuloso, es decir, al resto de la epidermis. Esa es la función del estrato lúcido. Por eso es que a veces el estrato lúcido no se presenta o es muy delgada en la piel delgada, porque allí mayormente la queratina está reducida escasamente a unas pocas cantidades de filamentos, ¿no? De queratina. Aquí nuevamente, a ver, reconociendo las 5 capas. ¿Qué estrato era este? ¿Quién me dice? Estrato basal. O germinativo. Aquí, todos estos estratos, ¿quién me dice? Estrato espinoso. Muy bien, muy bien. Estos de acá, El estrato granuloso. perfecto, muy bien. Y este de acá, Estrato lúcido. muy bien. Y este de acá, Estrato córneo. perfecto, muy bien. El estrato córneo es el estrato más superficial y su grosor va a ir variando dependiendo de la región de la superficie corporal que esté recubriendo este epidermis. Aquí todas las células ya perdieron su vitalidad y se han transformado en queratina blanda. Todas estas filamentos de queratina blanda están fusionadas entre sí, constituyendo una capa que recubre como una cáscara protectora a todo nuestro organismo, siendo el estrato córneo mucho más grueso a nivel de la palma de las manos y la planta de los pies. La queratina es una proteína fibrosa constituida por cadenas de aminoácidos enrolladas helicoidalmente a lo largo de un eje longitudinal. Van a estar inmersas en una matriz constituida por proteínas muy rica en ion sulfato, que forma enlaces transversales dándole solidez. Precisamente estos iones sulfato son la cantidad de iones sulfato es la que va a determinar que estemos frente a una queratina blanda, como en este caso la epidermis, o una queratina dura, que vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de las uñas, a nivel de la corteza del pelo, ¿ya? Entonces, menor cantidad de iones sulfato, queratina blanda. Mayor cantidad de iones sulfato, queratina dura. La dermis. La dermis, también llamada corion, es una capa de tejido conectivo irregular de origen mesodérmico. Va a presentar abundantes fibras elásticas, una rica red vascular con anastomosis arteriovenosas, fibras nerviosas, terminaciones nerviosas. El grosor de la dermis es de aproximadamente de 2 a 4 milímetros. Su límite profundo, o sea, hacia acá abajo, no tiene un límite definido, ¿ya? Porque se va a mezclar con el tejido adiposo que se encuentra más profundamente. Pero sirve de unión, y eso está dado por la presencia de haces de fibras colágenas,
que van a permitir que la dermis esté estrechamente unida a la hipodermis. O, si no hay hipodermis, a las fascies musculares, al periósteo que recubre algunas superficies corporales, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la región glútea, abundante tejido adiposo. Entonces está unida a la hipodermis. A nivel de la cara anterior de la pierna, por ejemplo, ahí donde se encuentra la tibia, ¿no? La piel se va a adherir directamente al periósteo del hueso. Es importante por eso cómo la epidermis va a tener relación con los tejidos subyacentes. Decíamos que tenemos dos tipos de dermis, la dermis superficial o papilar y la dermis reticular. La dermis superficial o papilar es la que está constituida por tejido conectivo laxo. Miren lo que vamos a observar. Miren, quiero que ustedes lo vean. Este tejido conectivo laxo ingresa, se mete a la epidermis. Y a su vez, la epidermis se mete hacia la dermis. Es decir, hay una interconexión por medio de estas estructuras que van a tener un nombre propio. Estas proyecciones de la epidermis que ingresan hacia la dermis se denominan crestas epidérmicas. Y a su vez, estas estructuras del tejido conectivo de la dermis que se introducen dentro de la epidermis se van a denominar clavos dérmicos. ¿Y por qué es importante este entrecruzamiento entre clavos dérmicos y crestas epidérmicas? A ver, la piel es un órgano, decíamos, que va a estar sujeto a un roce continuo. En todo momento nosotros estamos frotando, estamos moviendo, nuestra piel es sujeta a un roce continuo. Si estas dos capas estuvieran así, llanas, planas, y fueran sometidas a un roce muy excesivo, ¿qué podría pasar entre la epidermis y la dermis si es que fueran planas? No hubiera esta interdigitación. A ver, miren la pantalla, mírenme a mí, miren. ¿Qué pasaría? Podrían separarse fácilmente. Pero como la unión es estrecha, miren, acá mi epidermis con la cresta epidérmica, mi dermis con mis clavos dérmicos, miren cómo se entrecruzan. Este entrecruzamiento le da estabilidad a la piel frente al roce continuo. Le da estabilidad e impide que se separen la epidermis de la dermis. ¿Ok? ¿Todo claro con la unión dermoepidérmica? ¿Están despiertos? Chicos. Sí, doctora. Doctora. A ver, ¿cuáles son las estructuras que forman la unión dermoepidérmica? Pregunta de examen. Se los pongo, ¿ah? Crestas epidérmicas y ¿Cómo? clavos dérmicos. ¿Cómo se llama esta estructura? Crestas epidérmicas, Muy bien, ¿y esta? clavos dérmicos. Perfecto. El entrecruzamiento entre crestas epidérmicas y clavos dérmicos es la que forma la unión dermoepidérmica. ¿Y cuál es su función? Brindarle estabilidad a la piel frente al roce continuo. La dermis reticular. La dermis reticular es la que estaba formado por tejido conectivo denso no modelado. Vamos a encontrar abundantes fibras colágenas, algunas fibras elásticas y reticulares, y en menor proporción fibras colágenas delgaditas. Vamos a encontrar fibroblastos, macrófagos, células cebadas, mastocitos, y abundantes capilares que van a permitir irrigar la epidermis y le van a dar color a la piel y regulan la irradiación del calor corporal. En esta dermis vamos a encontrar presencia de terminaciones nerviosas. ¿Recuerdan su clase de nervioso 2? Que vamos a hacer justamente dentro de un momento la práctica con el grupo 1-1. ¿Recuerden qué terminaciones nerviosas eran? Meissner, Pacini, Muy Krauss. bien. Y los bulbos de Krauss y Ruffini, ¿no? Perfecto. La hipodermis. ¿La hipodermis forma parte de la piel? No. No. No, así es. Va a ubicarse, va a presentarse en determinadas regiones corporales donde hay abundante tejido adiposo, ¿no? Porque está constituida por tejido adiposo unilocular, ¿ya?
Está alojada en las células que se forman entre los tabiques de que la dermis envía en profundidad para unirse a las fascias musculares o periósteos subyacentes, ¿no? La cantidad de tejido adiposo varía dependiendo de la región corporal. Y aquí acaba la clase. El día de hoy. Vamos a avanzar ya, porque a lo mejor acabamos la clase. Esta clase es en 2 partes. Ya, en 2 partes. Pero creo que alcanza el tiempo. ¿Ya? Las glándulas de la piel van a ser de 3 tipos: glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, glándulas odoríferas o aromáticas. Y estas, de acuerdo a cómo eliminan su producto de secreción, van a ser las glándulas sudoríparas de tipo merocrino. ¿Qué significa merocrino? ¿Qué significa merocrino? ¿No hay pérdida celular? Perfecto, no hay pérdida de la célula cuando elimina su producto de secreción. Las glándulas sebáceas o locrinas, ¿qué significa locrino? Que perdían un poco, pero no llegaban a destruirse por completo. Al contrario, se destruyen todas. Cuando sale la célula, sale junto con todo su producto de secreción. La glándula odorífera o aromática es apocrina, la que solamente se destruye la porción apical de la célula junto con el producto de secreción. ¿Ya? Apocrina. La glándula sudorípara. Las glándulas sudoríparas están distribuidas abundantemente en toda la piel, salvo en el glande, en la cara interna del prepucio y en el lecho ungueal. Son abundantes en las plantas de los pies y palmas de las manos, pero esto va a ir variando dependiendo de la raza. La raza negra, por ejemplo, es muy abundante en glándulas sudoríparas, mientras que las razas orientales son más escasas. Son glándulas tubulosas simples, no ramificadas, de tipo merocrino, cuya porción distal, la que es más profunda, va a estar enrollada formando un glomérulo y se ubica en la dermis profunda y va a constituir la porción secretora de la glándula sudorípara. Y es esta de acá. Miren, esta de acá. Doctora, parece un acini mucoso. Parece, pero no es. ¿Ya? Y ahora vamos a ver por qué. La porción secretora, ¿no?, es la más profunda, tiene la forma de un glomérulo, es la más ancha, está revestido por un epitelio cúbico simple, células grandes, cúbicas, de un citoplasma acidófilo, ¿no?, con un núcleo vesiculoso de posición central. Y alrededor, miren, alrededor tiene una corona de células mioepiteliales que van a permitir su contracción, eliminar el producto de secreción de esta glándula sudorípara en su porción secretora. La porción excretora. Teníamos la porción glomerular en la parte más profunda, la porción secretora, de ahí sale un conducto excretor que va a ir hasta la superficie libre del epitelio para eliminar el sudor, que es lo que va a producir esta glándula sudorípara, ¿no? Entonces, la porción excretora empieza su recorrido en el glomérulo, asciende en forma rectilínea hasta alcanzar la epidermis a través de una cresta, las crestas epidérmicas. Ahí se mete y ahí pierde su cubierta epitelial propia. Y lo que va a hacer es abrirse paso entre los queratinocitos de la epidermis. ¿Ok? ¿Entienden? Por lo tanto, el diámetro del conducto excretor es menor que el diámetro de la porción secretora. Está revestido, miren, quiero que lo miren, acá, es este de acá, ¿ya? Está revestido por un epitelio cúbico, pero en doble hilera, 2 hileras, son una detrás de la otra. Su polo apical está revestido de una cutícula para evitar la maceración del epitelio por el sudor. Este conducto excretor ya no presenta células mioepiteliales como sí presentaba la porción secretora, ¿ok? En su recorrido dentro del epitelio poliestratificado plano queratinizado, entre la epidermis, el conducto excretor no tiene
un recubrimiento epitelial propio. Eso se queda al llegar a la epidermis. Lo que va a hacer es abrirse paso entre la epidermis para salir al polo apical, abrirse y eliminar el producto de secreción. Ahora quiero que sus ojitos practiquen y ensayen un poquito, ¿ya? ¿Qué porción de la glándula sudorípara será? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Quién es? La Porción secretaria. secretora. Porción secretora, porción secretora, porción secretora, porción secretora. Muy bien. ¿Y esta de acá? Doble hilera de células epiteliales cúbicas. ¿Qué será? Excretora. Muy bien, porción excretora. Mira, este es un corte longitudinal. Si yo le hago un corte a ese nivel, lo voy a ver de esta manera. Lo voy a ver de esta manera. ¿Sí? Doble hilera de células epiteliales cúbicas. ¿Todo claro? Lo vamos a ver en la práctica. Estas dos porciones las vamos a ver en la práctica. ¿Todo claro? Sí, doctora. Ya, muy bien. Las glándulas odoríferas, también llamadas aromáticas, las vamos a encontrar a nivel de las axilas, a nivel del pubis, de los labios mayores en la mujer, el escroto y en la areola mamaria. Muy abundantes en la raza negra y muy escasas en la raza amarilla. Esta glándula odorífera tiene un líquido de aspecto lechoso, alcalino, oleoso, con un olor sui generis, fuertemente oloroso. La actividad secretora de esta glándula odorífera se da a partir de la pubertad por estímulo hormonal y disminuye en la edad cuando declina la actividad sexual. En los animales inferiores, estas glándulas odoríferas van a constituir lo que se denomina las ferormonas y que son bastante evidentes en la fase de celo de la hembra, ¿no? Cuando la hembra está en fase de celo, hay una abundante secreción de estas glándulas odoríferas que va a permitir atraer al espécimen macho de esa raza de animales, ¿no? Porque hay una mayor cantidad de producción y de eliminación de la glándula odorífera, que va a actuar por estímulo hormonal. Cuando uno estudia la estructura histológica de esta glándula odorífera o aromática, vamos a ver que se va a parecer mucho a la de las glándulas sudoríparas, pero se diferencia porque la luz, miren, del segmento excretor es muy amplio, ¿no? Forman como unas estructuras, como unas cavidades, ¿no? La altura de las células secretoras va a variar dependiendo del momento de secreción en el que se encuentren, ¿ya? Porque no olvidemos que esas son glándulas apocrinas. Cuando han eliminado todo el producto de secreción, han eliminado también la porción apical de las células epiteliales que están recubriendo esta glándula odorífera. También van a presentar células mioepiteliales. Sus conductos secretores no tienen cubierta cuticular, no hay cutícula, y van a desembocar generalmente en los folículos pilosos en donde se originaron embriológicamente. Las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son glándulas de tipo holocrinas, alveolares simples o ramificadas. Vamos a encontrarla en toda la superficie corporal, a excepción de la palma de las manos y la planta de los pies. En el resto de superficie corporal, donde tengamos cabellos, ¿no?, o vellos, vamos a tener glándulas sebáceas. La mayor cantidad de glándulas sebáceas van a encontrarse anexas a los folículos pilosos, pero algunas pueden desembocar directamente en la superficie de la piel. Miren, esta de acá es una glándula sebácea y esto de acá es un folículo piloso. Glándula sebácea anexa al folículo piloso. Los alvéolos van a estar ubicadas en la dermis. Están compuestos por una hilera de células epiteliales periféricas que actúan como una capa germinativa, un citoplasma basófilo, un núcleo vesiculoso, que se apoyan sobre una delgada lámina basal. El conducto excretor es muy corto,
de luz amplia, está pisado por un epitelio polistratificado que se confunde con la vaina radicular externa del pelo. Ay, ¿qué es eso, doctora? Anótenlo nomás, anótenlo, porque dentro de un momento lo vamos a ver, ¿ya? Porque no se olviden, esta glándula sebácea está anexa al folículo piloso, y este folículo piloso va a estar constituido por varias capas celulares. Entonces, esta glándula sebácea va a llegar y se va a confundir, ¿no? Se va a pegar, se va a dosar y se confunde con la vaina radicular externa del folículo piloso. La glándula sebácea produce sebo, con S, secretado por estas glándulas que le van a dar a la piel una superficie, una cubierta aislante, impermeable, impidiendo la desecación de la piel. Una cubierta como de grasita, ¿no? Que va a proteger de la desecación a la piel. Teníamos pelos. Los pelos son filamentos cilíndricos queratinizados flexibles que operan como órganos diferenciados de la piel de los mamíferos y van a cumplir diferentes funciones de regulación térmica, sensoriales y ornamentales. En la regulación de la temperatura van a tener muy poca importancia, pero van a cumplir funciones sensoriales especialmente alrededor de los orificios naturales. Y esto es muy obvio, muy claro en los animales inferiores, como los gatos, ¿no? Los gatos a través de los pelitos de sus bigotes que tienen en la zona periorificial van a permitir captar una serie de estímulos externos, inclusive actúan como defensa, detectando cualquier animal puede ocasionarles algún daño, etc. Los pelos se van a formar en el tercer mes de la vida embrionaria. Y en el momento que el niño nace, van a ser con todos los pelos o rudimentos pilosos que va a tener en su vida adulta, ya sea que se trate de un sexo varón, de sexo femenino. ¿Ok? Entonces, no es que se van a formar pelos cuando uno ya está adulto, no. Uno nace con la cantidad de pelos que va a tener cuando es adulto. Y pelo que se pierde desde la raíz vuelve a salir. ¿Ok? El pelo va a tener varias partes. Miren acá, quiero que vean en este corte de cuero cabelludo, donde estamos viendo los pelos. Aquí voy a tener mi pelo rodeado de su folículo piloso. Aquí tengo el músculo erector del pelo y aquí tengo mi glándula sebácea, que es anexa al folículo piloso. La parte del pelo que sale hacia afuera, que es la visible, la que todos nos peinamos, nos hacemos los peinados, etcétera, se va a denominar tallo. La longitud es variable. Y la parte que se introduce dentro de la piel y que va a tener una orientación oblicua es la raíz. Esta raíz del pelo está envuelta por el folículo piloso y en su porción más inferior se va a hinchar formando el bulbo piloso que va a presentar un orificio que va a denominarse papila, por donde ingresan los vasos sanguíneos y los filetes nerviosos. Asociada al folículo piloso vamos a encontrar glándula sebácea y al músculo erector del pelo, el músculo horripilante. El pelo, como nos quiere completar la vida, va a presentar tres capas que están dispuestas en forma concéntrica, de adentro hacia afuera, médula, corteza y cutícula. La médula, en la parte central, interna, está constituida por células aplanadas parcialmente queratinizadas, formadas por queratina blanda, con algunos gránulos de tricohialina y algunos gránulos de melanina. La médula puede faltar en los vellos y en el pelo rubio. La corteza es la parte más gruesa y resistente del pelo y está constituida por queratina dura. Envuelve como un tubo a toda la médula. Está formada por células epiteliales planas que contienen queratina dura. Además, vamos a encontrar melanina, que es el que le va a dar el color al pelo. La menor cantidad de melanina va a determinar
la mayor o menor oscuridad del pelo. Pelos con mucha melanina, cabellos negros, castaños oscuros. Cabellos con menos cantidad de melanina, cabellos rubios. La cutícula es la capa más externa, compuesto por una capa de células cornificadas desprovistas de núcleos, que se superpone como tejas y va a permitirle unirse íntimamente a el folículo piloso. La cutícula y la corteza son birrefringentes. El material córneo que contienen es una escleroproteína que no se disuelve ni con el agua ni con los álcalis y es bastante resistente a los fermentos proteolíticos. La melanina que se encuentra tanto a nivel de la médula como en la corteza se van a formar en la parte más profunda del folículo piloso y del pelo, que es el bulbo piloso. Allí voy a encontrar a los melanocitos que van a producir la melanina y que va a ascender hacia la zona de la médula o hacia la zona de la corteza del pelo. ¿Ok? Y aquí tenemos un corte, miren, aquí tenemos un corte transversal de un pelo, un folículo piloso. Entonces, quiero que miren. Eso de acá que estoy mostrando acá, esto de acá es el pelo. La parte central, médula del pelo. Esta zona con muchos granulitos, la corteza del pelo. Luego aquí tengo una zona que ya no presenta gránulos, que es la cutícula. Y esa cutícula es la que le permite adherirse íntimamente a todo el folículo piloso, que es esto, todo el folículo piloso. Ya que ahora detallaremos. Entonces, ¿qué zona del pelo es esta? Médula. La médula. ¿De qué está formada la médula? ¿De qué tipo de queratina? Blanda. Muy bien. ¿Hay melanina? ¿Hay melanina? ¿Hay melanina? ¿Sí? Muy bien, pero escasos gránulos. La corteza, más periférica, envuelve a la médula, va a presentar abundantes gránulos ¿de qué? Melanina. Muy bien, abundantes. ¿Y la queratina que la presenta, cómo será? ¿Mm? ¿Mm? ¿La queratina es blanda o es dura? ¿Mm? Dura. Dura. Dura, muy bien. Y es en la corteza donde encuentro la mayor cantidad de melanina, precisamente porque es el que le va a dar el color al pelo. ¿Ok? El folículo piloso es una invaginación del epidermis. Miren, acá es el pelo. Quiero que vean, ¿ah? Miren, este es el pelo, este es el pelo. La epidermis se invagina, se profundiza y va a formar una de las capas del folículo piloso. Va a formar la vaina radicular externa. ¿Ok? Entonces, la vaina radicular externa constituye, ¿no? Está constituida por la invaginación de la epidermis. Pero también voy a tener una vaina radicular interna. La vaina radicular interna es una envoltura queratinizada que envuelve a la raíz desde el bulbo hasta el punto de desembocadura de la glándula sebácea. Va a crecer, miren, o sea, la glándula sebácea llega al folículo piloso, pero no es que llega todo, llega su conducto excretor. Entonces, esa llegada de la glándula sebácea al folículo piloso va a dar un nivel. Vamos a decir, por encima del conducto excretor de la glándula sebácea o por debajo del conducto excretor de la glándula sebácea. ¿Ok? Quiero que lo tengan bien claro porque eso me va a permitir a mí determinar la presencia de algunas estructuras. La vaina radicular interna va a tener 3 capas. La cutícula de la vaina radicular interna, que es la que se une íntimamente a la cutícula del pelo. Luego tengo otra capa, la capa de Huxley. Va a estar constituida por varias hileras de células epiteliales, medias poligonales, que característicamente van a presentar unos gránulos rojizos,
gránulos acidófilos de tricohialina. Eso es característico en la capa de Huxley de la vaina radicular interna. La capa de Henle, por fuera de la capa de Huxley, formada por una hilera de células cuboidales, que luego se transforman en escamas queratinizadas. Pero miren esto, estas tres capas, la cutícula, la capa de Huxley y la capa de Henle, se van a unir y se transforman en un material córneo. Y al llegar, eso está por abajo, y al llegar a la desembocadura del conducto excretor de la glándula sebácea, se eliminan junto con el producto de secreción de la glándula sebácea. Entonces, por encima del conducto excretor de la glándula sebácea, mi folículo piloso ya no tiene vaina radicular interna, solamente estará formada por vaina radicular externa. ¿Ok? ¿Ok? ¿Lo entienden? Y aquí lo vemos. Miren, quiero que lo vean. Acá yo tengo dos cortes. Ya, aquí yo tengo otro corte. Miren, lo vamos a ver mejor acá. Que es lo mismo de acá, pero acá yo lo veo mejor. Acá estoy viendo el pelo, mi médula, mi corteza del pelo y mi cutícula del pelo. Quiero que vean acá. ¿Ven estas múltiples capas con muchos gránulos rojizos? ¿Ven acá? ¿La ven? Sí, Miss. ¿Qué capa será de la vaina radicular interna? ¿Qué capa será? ¿Quién me dice? La capa de Huxley, la que tiene estos gránulos rojitos que se llaman gránulos de tricohialina. Ahora, por fuera aparece una sola hilera de células cuboidales, la capa de Henle. Entonces, la vaina radicular interna tiene tres capas. La cutícula de la vaina radicular interna, que se une a la cutícula del pelo, la capa de Huxley y la capa de Henle. ¿Ok? Todo esto es la vaina radicular externa. Y esto de acá es la vaina radicular externa. La vaina radicular externa, entonces, va a formar al folículo piloso y la va a envolver en todo su recorrido, en todo. Y empieza en la parte superior como una invaginación de la epidermis. ¿Okay? Cuando viene la glándula sebácea, el conducto excretor de la glándula sebácea, la vaina radicular interna se encuentra por debajo o por encima de este conducto excretor de la glándula sebácea. ¿Quién me dice? ¿Qué me dice? ¿Por debajo? Por debajo, muy bien. Porque, ¿qué pasa? Cuando la glándula sebácea elimina su producto de secreción, jala, arrastra a la vaina radicular interna. Entonces, por encima del conducto excretor de la glándula sebácea, ¿qué voy a encontrar? Solamente vaina radicular externa. Por eso es que yo veo acá mi pelo y solo vaina radicular externa. No hay vaina radicular interna. Entonces, si yo no veo vaina radicular interna, me está implícitamente avisando que este es un corte por encima del conducto excretor de la glándula sebácea. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Sí, doctora. Sí. Muy bien. ¿Todo claro? Ahora, el folículo piloso, ya sea con vaina o sin vaina radicular interna, por fuera va a tener un tejido conectivo que le envuelve, la rodea, y se va a denominar saco fibroso. ¿Ok? Bien, acá también tiene su saco fibroso, ¿no? Aquí hay un corte de pelo, acá hay un corte de vaina radicular interna, vaina radicular externa. Y aquí solamente hay pelo con vaina radicular externa. ¿Todo claro? ¿Lo entienden? ¿Todo claro? Sí, doctora. Muy bien. Esta es la parte profunda del pelo con el folículo piloso. Decíamos que el pelo se ensancha
como una campana, formando el bulbo piloso, en donde yo voy a encontrar un foramen, un orificio, que es la papila pilífera, por donde ingresan los vasos sanguíneos y los filetes nerviosos. A nivel de ese bulbo es donde yo voy a encontrar a los melanocitos que van a producir melanina, que va a subir junto con la médula y la corteza del pelo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, Miss. El músculo erector del pelo es un haz de fibras musculares lisas que se insertan en la dermis, en uno de sus extremos, y de allí desciende hasta implantarse a nivel del folículo. ¿Okay? La contracción de este músculo erector del pelo va a producir eso, ¿no? Como que se parara, como que se erecta el pelo. Por eso que también se le llama músculo horripilante. Y como es un músculo liso, no es voluntario, va a responder a cierto tipo de estímulos, como situaciones de estrés, como situaciones de miedo, en donde uno siente que se le eriza la piel, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando es la contracción del músculo erector del pelo. Las uñas son placas de queratina dura, ultra transparente. Miren, ¿ve? Acá está. Esta es la falange distal de los dedos. ¿Ven esta capa transparente? Esto es la placa ungueal. Yo voy a tener acá una piel, su dermis y su epidermis, en donde le va a dar una elongación, una proyección, que va a servir como el punto de inserción proximal de la uña. La uña se mete por acá. Acá yo voy a tener la raíz de la uña. Esta piel que se ha modificado, miren, en la parte por debajo de la placa ungueal va a denominarse lecho ungueal, que característicamente presenta abundantes vasos sanguíneos, por eso es que la uña, por transparencia, se ve más rosadita, se ve más rojita. Esta placa ungueal, en su extremo distal, va a tener también una inserción que constituye, ¿no? Cuando el lecho ungueal ya llega a la parte más distal, nuevamente se vuelve a tornar en piel, y eso va a constituir la inserción distal, y se va a denominar hiponiquio. Aquí lo vemos, miren, aquí yo tengo la piel que recubre todo el cuerpo, en este caso el dedo, le da un capuchón que va a envolver a la porción más proximal de la uña, a la raíz de la uña. Esta proyección es la inserción proximal, se llama eponiquio. Eponiquio. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por debajo, esta piel cambia de características y se denomina lecho ungueal. Lecho ungueal. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Todo claro con uñas? La piel es bastante vascularizada y van a derivarse de ramas arteriales que van a derivar de los planos musculares subyacentes, que después de formar un plexo situado entre las fascias y la hipodermis, ascienden a un segundo plexo cutáneo, del cual nacen dos ramas, unas que van a distribuirse alrededor de las glándulas y folículos pilosos formando mallas, otras ascienden hacia la dermis papilar, donde forman el plexo subpapilar, que va a dar origen a capilares sanguíneos, ¿no?, de tipo continuo, que se van a distribuir entre las papilas por debajo de la epidermis y que por difusión van a permitir nutrir a los estratos celulares del epidermis. En algunas regiones corporales, en donde por alguna situación de estrés, de emergencia, se requiera la regulación rápida de temperatura y de presión arterial, estos vasos sanguíneos de arteriolas pasan directamente a vénulas. No hay capilarización. Normalmente, todo el sistema arterial se va haciendo ramas más pequeñitas, hasta convertirse en capilares. Y luego, esos capilares vuelven a organizarse para convertirse en venas vénulas. ¿Ok? Entonces, esto es la circulación normal a lo largo de todo nuestro organismo. Pero decíamos, cuando hay situaciones de emergencia, por ejemplo, la circulación terminal de los dedos, una súbita bajada de temperatura, un estado, por ejemplo, de congelación,
Necesitamos sangre rápido porque se están congelando, esos deditos necesitan oxigenarse. Se activan estas estructuras, estas comunicaciones arteriovenosas, llamada glomus vascular. Esta comunicación directa entre arterias y venas va a permitir una regulación súbita y rápida de temperatura y de presión arterial. Y aquí tenemos al glomus vascular, así se ve, muy bonito. Miren, aquí yo voy a tener unas estructuras vasculares que están enrolladas, cubiertas por células del tejido conectivo que han modificado sus características histológicas, convirtiéndose en células con características epiteliales. Por eso es que se les dice células epitelioides. Todas estas celulitas eran fibroblastos que estaban por acá afuera, pero que en el momento que están enrollándose, envolviendo, dándole una envoltura conectiva a estas estructuras vasculares, en donde directamente la arteriola se comunica con la vénula, cambian de características, se tornan epitelioides y van a constituir lo que se denomina el globus vascular. ¿Qué? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, doctora. Muy bien. La inervación de la piel. Vamos a tener abundantes terminaciones nerviosas, especialmente localizadas en la dermis superficial. Ahí vamos a encontrar los corpúsculos de Krauss, de Meissner, y en la hipodermis los corpúsculos de Walter-Pacini. Acá, ¿quién era este? A ver, ¿quién me dice quién es esta estructura nerviosa? Meissner. Muy bien, corpúsculo de Meissner. ¿Qué estímulos lleva Meissner? Va a Tacto captar fino. tacto fino. Y aquí esta de acá, ¿quién es? Pacini. Walter-Pacini, que va a captar estímulos de presión profunda. Los vasos sanguíneos, las glándulas y músculos erectores del pelo son inervados por fibras amielínicas. Ahora, el color de la piel va a deberse por varios factores. Uno de ellos, el más importante, la cantidad de melanina, y luego también la cantidad de hemoglobina, que le da una coloración más rosada, más rojita, y la cantidad de caroteno derivado de la vitamina A, que le pueden dar una coloración más amarillenta, más anaranjada. La piel, al igual que todos los órganos de nuestro cuerpo, puede sufrir patologías, y una de ellas corresponde al vitíligo. ¿Qué pasaba en el vitíligo? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Quién se afectará? Los melanocitos. Los melanocitos, así es. Por una respuesta inmunológica alterada, de tipo autoinmune, es decir, que nuestro organismo no reconoce al melanocito y lo destruye. Al no destruirla, no se produce la cantidad de melanina en esa determinada región corporal que inmediatamente se va a tornar en una zona totalmente hipocrómica. No va a tener coloración. ¿Ok? Entonces, a eso se le denomina vitíligo, que es una enfermedad de tipo autoinmune por destrucción de los melanocitos. ¿Qué tiene tratamiento? Bueno, se están intentando cierto tipo de tratamientos, pero básicamente es muy difícil controlarla cuando ya empieza a desarrollarse masivamente. Más frecuente en la mujer que en el hombre, el 3% de la población es bastante afectada, ¿no? Y puede aparecer en cualquier edad, inclusive se ha visto que ya empieza en niños, La perseverancia es clave en la vida diaria y es vital en la vida espiritual. Solo el persistente ve lo que los inconsistentes no ven. Perseverancia, he dicho, hay que perseverar. No hay que darse por vencidos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Doctora, sí, una pregunta. Para el próximo examen, los temas que van a entrar van a ser oído, piel 1 y lo que acabamos de hacer ahorita, piel 2, esos 3 temas. Sí. O sea, ya acabamos. Sí, ya acabamos. La clase de la próxima semana ya hemos concluido. Ok, entonces la próxima semana no hacemos clase. No hacemos clase. Es que estas clases ya son más pequeñas, ¿no? Entonces, mira, nos ha dado tiempo y no ha habido ningún inconveniente, ¿ya? Más bien ahora salgo o puedo continuar acá para continuar con la práctica con el grupo 1-1. ¿No se va a cortar, doctora? Mejor, ¿no? Mejor empiezo con cierro esta y empiezo con la otra, ¿ya?